Muchos opinan que para servir a Dios lo que basta es tener buena voluntad, buena disposición, entregarse de lleno, aunque no se sepa, aunque se sea ignorante. Hay algunos que incluso tratan de justificar la ignorancia, de defenderla, casi de hacerla una virtud. Dicen, bueno, pues Jesús mismo escogió a hombres totalmente ignorantes para servirlos como apóstoles. Entonces, ¿quién dice que es necesario tener conocimiento? Basta la iluminación del Espíritu Santo. ¿Será cierto todo esto? ¿Qué opina Dios acerca de la ignorancia? Dios tiene algo que decirnos y lo dice a través del libro de los Proverbios. De esto estaremos hablando hoy aquí en el Club de los Búhos. No te vayas, será un programa muy interesante. Por los caminos de la fe, uno de los más de 10 libros escritos por tu amigo Mauricio Pérez. Por los caminos de la fe, un libro fácil de leer a la vez que profundo y siempre fiel al magisterio de la Iglesia Católica. Por los caminos de la fe, una serie de reflexiones que incluye algunos textos de mi columna Semillas de la Palabra, que ha sido galardonada entre las mejores columnas de espiritualidad en Estados Unidos y Canadá por la Asociación de Prensa Católica. Por los caminos de la fe, disponible en Kindle y en edición impresa en Amazon.com y a través del sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Bienvenido a una emisión más de tu programa, El Club de los Búhos, este programa que pasa cada semana, martes o miércoles usualmente, casi siempre los martes por la noche. Ya saben, no tenemos una hora fija, es un programa nocturno, de ahí que se llame El Club de los Búhos. Un programa en el que reflexionamos espontáneamente acerca de diferentes temas de la vida ordinaria muchas veces, pero siempre lo hacemos con la óptica de nuestra fe católica. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me resulta de interés, sobre todo en razón de algunas conversaciones, discusiones, debates que he tenido en estos días en las redes sociales. La ignorancia religiosa, no saber acerca de nuestra fe. ¿Qué tan grave es no saber acerca de nuestra fe? ¿Es necesario, es importante saber de nuestra fe? ¿Es una obligación saber de nuestra fe? Hay personas que opinan que para poder servir a Dios, saber no es necesario. Basta con tener el deseo de ayudar, basta con tener la disposición de darse el tiempo, de entregarse. Y dicen, pues, con esa disposición, el Espíritu Santo se encargará del resto, porque a fin de cuentas Jesús mismo escogió a un grupo de hombres ignorantes, incultos, para que fueran sus apóstoles. Entonces, pues nosotros podemos ser ignorantes, incultos y también servir a Dios sin tener que saber. Este tema en mi mente comenzó a dar vueltas a raíz de un mensaje que vi, que no es el primero que veo de este estilo, he visto muchos, en un grupo, en una red social, un grupo dedicado a la liturgia. Una persona que estaba preocupada porque su párroco la comisionó para hacerse cargo de la liturgia parroquial, pero ella no tenía ninguna formación en liturgia, entonces pedí ayuda. Díganme qué puedo estudiar. Una realidad que no deja de ser preocupante. Y de hecho fue lo que hice, publiqué este comentario, esta pregunta y dije, pues es algo muy preocupante porque por eso vemos lo que vemos. Para cargos importantes, tan meticulosos, tan complejos, designar a alguien que no tiene ninguna formación en la materia es altamente riesgoso. Y la Sagrada Liturgia, la Santa Misa, se ve tan afectada tantas veces por buena ignorancia, sí, siempre arropada por la mejor de las intenciones.
Y con la mejor de las intenciones y el mejor de los ánimos, se caen tantos abusos litúrgicos, tan extravagantes, tan arrojados, tan atrevidos, tan equivocados, en ocasiones incluso tan faltos de reverencia, y que son cometidos por personas que sin duda tienen la mejor intención de servir, pero cuya ignorancia los lleva a cometer cosas que son incorrectas, que son incluso indebidas, que son incluso abusos. Lo mismo laicos que sacerdotes. Es una realidad que la formación litúrgica es deficiente incluso entre los sacerdotes. No lo digo yo, es algo que es evidente cuando vemos tantos abusos litúrgicos, pero es algo que en su momento advirtió el cardenal Joseph Ratzinger, hoy nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, en un libro que escribió que se llama El espíritu de la liturgia. Él, en el proemio de ese libro, advierte que la formación litúrgica entre laicos y sacerdotes es deficiente, incluso dice muchas veces en grados deplorables, es la verdad. Y sin duda que sacerdotes y laicos ahí van con la mejor de las intenciones, pero con su ignorancia litúrgica, y pues hacen de la misa literalmente en muchas ocasiones circo, maroma y teatro. Entonces hay cargos en los que definitivamente se necesita una formación, porque es una realidad que nadie da lo que no tiene. Y como te decía, es un anuncio que vi, o pues sí, alguien publicó este anuncio pidiendo ayuda, pero he visto varios, sobre todo en el terreno de la catequesis, y es todavía más preocupante. Muchas veces veo publicaciones de ese mismo estilo en otros grupos en los que estoy suscrito, que son para catequistas, de personas que dicen: me acaban de nombrar catequista de confirmación, ¿alguien me puede decir por dónde empezar? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Me acaban de hacer catequista de primera comunión, ¿alguien me puede decir con qué tema puedo dar mi primera clase? ¿Cómo? No es posible poner la formación de la fe de los fieles en manos de improvisados, en manos de personas inexpertas, en manos de personas ignorantes. No es posible, es la formación en la fe. Y la formación en la fe tiene que hacerse correctamente, porque de lo contrario, si hay deficiencias, si hay lagunas, si hay errores, todo eso repercute en la forma como las personas que son formadas en la fe se van a relacionar con Dios. Una catequesis deficiente, una catequesis equivocada, porque se le encomienda a alguien que no sabe lo que está haciendo, a alguien que no tiene idea de lo que va a enseñar, puede repercutir negativamente en la fe de una persona. Hay muchas ocasiones en que, dando yo alguna conferencia, algún taller, a veces me hacen preguntas, y cuando explico algo de la escritura o cuando explico algo de la liturgia, hay personas que me dicen: es que yo cuando fui al catecismo de primera comunión me enseñaron esto y usted está diciendo lo contrario. Pues sí, aquí te enseño, aquí dice el misal, aquí dice el código canónico, aquí dice el evangelio. Pues es que a mí me enseñaron otra cosa, y de broma les digo: pues entonces ve a la parroquia donde te formaron para la primera comunión y pídeles que te devuelvan tu dinero, porque la verdad es que te timaron. ¿Cuántas personas, cuántos niños son formados para su primera comunión y son timados por sus catequistas? Sí, personas que lo hacen de mil amores, que lo hacen con la mejor de las intenciones, pero que no saben lo que están diciendo, que no saben lo que están enseñando. Lo mismo para el sacramento que tú quieras: pláticas prematrimoniales, formación para la confirmación, es exactamente lo mismo. Y lo cierto es que nadie puede dar lo que no tiene. No basta con querer, hay que saber. Y lo que se tiene que hacer en todo caso es aprovechar la buena disposición, aprovechar las ganas de ayudar, aprovechar la buena intención que tiene la gente para formarla, en verdad para formarla. De otra manera, pues van a seguir timando a muchos niños, a muchos jóvenes, a muchas parejas. No se vale, no se vale. Vamos a ver que hay amigos ya que están aquí dejándonos sus saludos esta noche. Me habían hecho un comentario la semana pasada y sí, tienen razón. Tenemos que ser justos a nuestras reglas. Entonces es una regla del canal, de hecho. Entonces digo, simplemente para
para que todo el mundo lo tenga claro, ¿verdad? Pero los anuncios o los saludos que vamos a comentar acá, los comentarios que van a aparecer en pantalla, únicamente pues serán de personas que están registradas o que aparecen en pantalla con su nombre propio, no con seudónimos, no con alias. Es algo que, pues sí, es una regla que siempre hemos tenido en el canal y alguien me hizo la observación de que tenía que respetar esta regla y creo que sí es lo justo. Y la razón por la que tenemos esta regla es porque en este tipo de canales, en este tipo de emisiones que son así, que pues tienen un alcance a veces a rincones que no conocemos. La vez pasada tuve que eliminar a una persona que estaba publicando enlaces a páginas indebidas, por ejemplo. Pues sí, hay ocasiones en que hay personas que entran con un seudónimo y a veces lo hacen con buen ánimo, pero también a veces no. Y hay una realidad también que pues hay que emparejar, creo yo, por caridad, el diálogo. Entonces, todo lo que yo digo aquí, siempre doy mi cara, doy mi nombre y respaldo lo que digo con mi nombre y con mi rostro, ¿verdad? Ustedes saben que soy Mauricio Pérez y me conocen. Entonces, en razón de justicia, de caridad y pues también de equilibrio en el diálogo, pues lo que pedimos es eso, ¿verdad? Que quien participe lo haga usando su nombre propio y usando su cara para que haya un equilibrio justo, ¿verdad? Entonces, bueno, es simplemente una aclaración que quiero hacer porque tampoco quiero que alguien se vaya a sentir después como que no le hice caso, como que lo ignoré, cosa que no pretendo hacer, pero sí vamos a seguir esa regla que en otras ocasiones hemos comentado y gracias a la persona que me hizo la observación la semana pasada. Así las cosas, entonces vamos a ver que nos están por acá saludando ya muchos. Tenemos aquí a Vero. Vero, me da mucho gusto que nos acompañes esta noche aquí en el Club de los Búhos. Porfirio, gracias por acompañarnos desde el norte de México en Ciudad Juárez. También tenemos a Eduardo de la Mora desde Tepatitlán, gracias por estar con nosotros. Adriana, gracias por estar aquí. Me da mucho gusto verte en el programa nuevamente. También tenemos a Silvia Carrillo. Buenas noches, Silvia, gracias por estar aquí con nosotros. Y tenemos también a Oscar. Hola, Oscar, qué gusto, hace mucho que no te veía. Creo que nunca te había visto aquí en el Club de los Búhos. Corrígeme si estoy equivocado, aunque no dudo que lo veas después repetido. Yo sé que para ti, donde tú vives, pues están ya 2 horas más adelante y cuando el programa pasa más tarde te va a costar trabajo. La gente no quiere formarse y cuando les ofreces formación no quieren porque están ocupados y el padre no quiere que se les obligue. Pues sí, suele suceder mucho. Saludos hasta Chetumal, en Quintana Roo, del norte de México. Pues ahora nos vamos hasta la punta sureste. Shirley, gracias por acompañarnos. Hola Rem, gracias por estar aquí nuevamente también en el programa. Y tenemos que... ¿Cuál otro saludo por aquí hay? Bueno, creo que... también tenemos aquí a María Covarrubias en California. Gracias por acompañarnos. Y en Nicaragua nos acompaña Marín. Gracias también. Angie, qué gusto verte de nuevo, muy buen tema, pues sí, será un tema interesante sin lugar a dudas. Bien, pues vamos entonces a entrar en materia. Sabes que a propósito de la ignorancia, yo me quedé pensando, bueno, muchos han hecho grandes comentarios acerca de la ignorancia, que como te digo, hay incluso quien trata hasta de hacer de la ignorancia una virtud, como si el conocimiento fuera más bien el vicio, ¿verdad? Y es que hay quien opina o quien supone que el saber, el conocimiento, puede hacer que las personas se engrían por saber, cosa que pues ya dependerá de cada quien lo que quiera hacer con su conocimiento. Lo que es un hecho es que, como decía antes, nadie puede dar lo que no tiene, entonces, sobre todo quienes se dedican a un apostolado de formación en la fe, necesitan saber y saber bien de lo que están hablando. Por ejemplo, alguien que es catequista, alguien que va, y del grado que sea, para el sacramento que sea, y ya sea para niños muy pequeños o para adolescentes o para adultos, formación en la fe, pues si eres catequista, ¿qué es lo que tienes que saber? Si eres imagínate que eres maestro de matemáticas y no sabes más que sumar y restar y multiplicar y dividir, pero no sabes álgebra, por ejemplo, no sabes trigonometría. Nadie da lo que no tiene. ¿Cómo puedes entonces dar clases de matemáticas si solamente sabes lo más fundamental? Con eso no puedes enseñar. Imagínate alguien que da clases de música, pero no sabe cantar, no sabe leer un pentagrama, es desafinado. Pues no puede.
No puede, por ejemplo, alguien que da clases de química. Imagínate a alguien que da clases de química y que en el laboratorio no sabe ni siquiera cómo encender un mechero, por ejemplo. Pues no pueden hacer experimentos sus alumnos, no puede enseñar, nadie da lo que no tiene. Entonces, alguien que es catequista no puede llegar a ser catequista sabiendo lo elemental, que sería sumar, restar, multiplicar y dividir. Alguien que es catequista tiene que conocer el catecismo, tiene que saber el catecismo. Y hay muchos catequistas que reprueban la pregunta 1 del examen. Dime las 4 secciones del catecismo de la Iglesia Católica. Las 4 partes en las que está dividido el catecismo. Pues cualquiera que sea catequista te lo puede decir de bote pronto, ¿verdad? La primera parte se ocupa de lo que la Iglesia cree, también habla acerca de lo que la Iglesia celebra, que son los sacramentos. En la primera parte pues es el credo, lo que la Iglesia celebra, que son los sacramentos, lo que la Iglesia obra, que son los mandamientos, y lo que la Iglesia ora, al final el último capítulo que habla sobre, bueno, la última sección que habla sobre la oración. Hay una cantidad de catequistas que no saben eso siquiera, porque ni siquiera se han molestado en leer, ya no digas en estudiar, en leer el catecismo. La ignorancia. Dios tiene que decirnos algo acerca de la ignorancia, que como te digo hay quien trata incluso de hacerla una virtud, no es una virtud. Hay un error muy común para justificar la ignorancia, que consiste en afirmar que Jesús escogió a un grupo de ignorantes para que fueran sus apóstoles. Pero cuando uno ve el perfil de los primeros, nos damos cuenta, por ejemplo, de que San Mateo, Leví, era recaudador de impuestos, lo que significaba que tenía estudios, sabía escribir, y bastante bien, porque pues hasta acabó escribiendo un evangelio. Sabía escribir, por supuesto sabía leer, por supuesto sabía matemáticas para poder llevar todas las cuentas de los impuestos, además de que por supuesto que hablaba arameo, que era la lengua común, y también hablaba hebreo porque entendía las escrituras cuando iba a la sinagoga los sábados, y también hablaba latín porque pues cobraba impuestos para el Imperio Romano, y también hablaba griego para poder hablar con todos los que no fueran ni judíos ni romanos, pero que vivían en la región y a los cuales también les cobraba impuestos para los romanos. Además, su evangelio lo escribió en griego y fue apóstol. Entonces no pueden decir que era un ignorante. Al contrario, Mateo era un hombre preparadísimo. Pensemos, por ejemplo, pues otro de los apóstoles, Santiago, pues también ve su trabajo en el Nuevo Testamento, ve su obra. Del mismo San Pedro, que tanto le dicen, pues es que era un pescador, así como casi le dicen un pescadorcillo ahí que no sabía nada. Ve sus cartas en el Nuevo Testamento, el calibre de sus escritos. Y no podemos decir que todo eso se debe a que en Pentecostés llegó el Espíritu Santo y pum, claro, el papel del Espíritu Santo fue decisivo para que ellos pudieran llevar a cabo su obra. Les abrió la mente para comprender cosas que todavía les faltaba por comprender, puso en su boca varias lenguas para que pudieran expresarse, pero la realidad de todos ellos es que Jesús no los escogió y los envió a cumplir con una misión sin antes formarlos. Cuando estos apóstoles van en misión, ya recibieron formación de Jesús y además de tiempo completo. Imagínate ser discípulo de Jesús de tiempo completo, acabar viviendo con Él y estar absorbiendo todo lo que te va diciendo. Ir con Él a la sinagoga todos los sábados y escuchar cómo lee las lecturas y cómo las interpreta y todo lo que enseña. Y luego escuchar cómo dice las parábolas y en privado a ellos se las explicaba, cosa que a los demás no, a ellos en privado se las explicaba. Entonces eran hombres que cuando comenzaron su misión estaban formados por el mismo Jesús. Sabían lo que hacían y sabían de lo que hablaban. De manera que los apóstoles, cuando salen a hacer su apostolado, han recibido la mejor formación que alguien pudo haber recibido. Fueron discípulos directos del mismo Jesús. No eran unos ignorantes. Entonces, no podemos usar ese argumento falso como salida para justificar la ignorancia personal, cuando la ignorancia personal no se debe a que somos unos pobres pescadores, se debe a que no nos damos el tiempo para estudiar.
Entonces eso es algo que tenemos que tener claro. Acerca de la ignorancia, fíjate que me estaba yo viendo que el libro de los Proverbios habla con fuerza y los proverbios son palabra de Dios. Mira, la ignorancia es escandalosa, tonta y sinvergüenza. La ignorancia es escandalosa, tonta y sinvergüenza. Es realmente fuerte esta advertencia. Es escandalosa, tonta y sinvergüenza. Veía yo que hay muchos hombres ilustres que han reflexionado acerca de la ignorancia y encontré frases como estas, mira, no hay tinieblas sino en la ignorancia. Esto lo escribió William Shakespeare. Y fíjate qué interesante porque pues podemos relacionar esto con lo que Jesús decía, ¿verdad? Sean sal de la tierra y sean luz para el mundo. ¿Y para qué tienen que ser luz? Pues para disipar las tinieblas. Y parte de lo que provoca las tinieblas es la ignorancia, también el pecado, ¿verdad? También el miedo, la desesperanza, la desilusión, todo eso, pero ciertamente que gran parte de la ignorancia, de la tiniebla que tienen que disipar los apóstoles siendo luz del mundo, es la tiniebla de la ignorancia. Y en este caso de la ignorancia religiosa, que es el tema que nos ocupa hoy. No hay tinieblas sino en la ignorancia. Y un pensamiento muy similar tuvo miles de años antes Confucio, que escribió que la ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna y sin estrellas. Es decir, una noche en tinieblas. ¿Ves? Tanto Shakespeare como Confucio, con su mentalidad filosófica uno, con su mentalidad poética otro, hablan de esto, de la ignorancia, de las tinieblas que provocan la ignorancia precisamente. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien anda de noche? Piensa, por ejemplo, cuando yo esto lo veo mucho aquí donde yo vivo, es un lugar sumamente lluvioso. Según el almanaque tenemos en promedio 60 días sin lluvia al año, que no soleado, 60 días sin lluvia. Entonces, el cielo suele estar muy nublado de día y de noche. Y ciertamente que también aquí donde vivo es muy boscoso y salir de noche al bosque cuando está la noche nublada, pues no se ve nada. Y al no ver nada, ¿qué pasa? Que uno pisa y se tropieza y de repente hay ramas y hay raíces y hay hoyos y no ves. No ves precisamente por andar en las tinieblas. Entonces una noche sin luna y sin estrellas es una noche oscura en donde la ignorancia nos hace tropezar, nos frena, nos hace caer en determinado momento. Es peligrosa. Y es a lo que se refieren tanto Shakespeare como Confucio acerca de la ignorancia precisamente. Aristóteles decía que el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Y sí, esto también es algo que podemos ver en las redes sociales, pero todos los días. La autoridad con la que tantas personas afirman mentiras, afirman tonterías, afirman disparates, pero lo hacen con una autoridad verdaderamente impresionante. Y es una autoridad que brota precisamente de pensar que saben cuando en realidad no. El sabio, por el contrario, dice Aristóteles, él duda y reflexiona. Y entonces cuando habla, pues ya lo hace con verdadero conocimiento de causa. Goethe fue muy duro, porque él dijo que no hay espectáculo más terrible que la ignorancia en acción. Y esto precisamente tiene que ver con lo que te acababa yo de decir. Cuando vemos a tantas personas que sin saber opinan, comentan, publican, es terrible, es verdaderamente un espectáculo terrible. No hay espectáculo más terrible que la ignorancia en acción. Y fíjate que a propósito de esto, y llevando esto al terreno religioso, al terreno de la ignorancia religiosa, hay algo que yo siempre he dicho, que es lo siguiente: el exceso de piedad sumado a la ignorancia conducen inevitablemente al fanatismo. Y si lo quieres ver como una ecuación, pues es esta: exceso de piedad más ignorancia igual a fanatismo. No falla. Y es un exceso de piedad sumado a una ignorancia religiosa, por supuesto. Exceso de piedad más ignorancia religiosa son igual a fanatismo. Siempre.
Lo cual nos habla ya del riesgo de ser ignorantes en nuestra fe. Ser ignorantes en nuestra fe es muy riesgoso, porque ser ignorantes en nuestra fe nos puede llevar, o nos lleva, las más de las veces, a relacionarnos de forma equivocada con Dios, porque por nuestra ignorancia acabamos creyendo en un Dios que no es el Dios verdadero. ¿Sabes que hay muchas veces que he pensado escribir un día un libro que se titule "Este no es el Dios en quien yo creo"? Precisamente para hablar, para hacer una compilación de los errores más comunes de Dios que tiene la gente que no está bien formada en su fe. Y cuando alguien tiene ideas equivocadas de Dios, acaba creyendo en un Dios que dijo lo que no dijo, que no dijo lo que sí dijo, que quiere para nosotros precisamente lo que no quiere y que no quiere para nosotros justamente lo que quiere. Piensan que la voluntad de Dios provoca cosas que jamás provocaría, para bien y para mal. Y por creer en un Dios que no es el Dios verdadero, ¿cómo sabemos cómo es Dios? Pues porque se reveló y podemos ver su revelación en la Escritura y de manera todavía más contundente en Jesús mismo, porque Jesús es el Hijo de Dios. El que me ha visto a mí conoce a mi Padre, el que me conoce a mí conoce a mi Padre. Entonces el que conoce bien a Jesús, por fuerza tiene que conocer bien a su Padre. Pero el que lo conoce bien, el que lo conoce bien. Lógicamente que el que no ha leído los evangelios completos, le va a costar trabajo conocer bien a Jesús. El que no solo no los lee, sino que no los estudia tampoco. Porque no basta con leer los evangelios, hay también que estudiarlos y que estudiarlos bien. La consecuencia después es que cuando creemos en un Dios que no es el Dios verdadero, eso puede llevarnos a decepcionarnos de Dios cuando sucede algo que nosotros le atribuimos a Dios y con lo cual no estamos de acuerdo, pero que en verdad Dios no tuvo que ver. Y después eso puede conducir a que la decepción de que Dios no respondió como yo esperaba por no entender yo quién es verdaderamente Dios, esa decepción de Dios puede incluso llevar a alguien a dudar que Dios exista. Es que si existirá o no, porque no, Dios no ha hecho lo que yo esperaba que hiciera. Entonces, ¿será que acaso no existe? Cuando en realidad lo que no existe es el Dios que esa persona se ha fabricado en su mente por no conocer verdaderamente a Dios. Y ya en un caso más extremo, y sucede de hecho, de la duda de si Dios existirá, se llega a la negación de que Dios existe. Es que Dios no existe. Sencillamente Dios no existe. Cuando en realidad lo que no existe es el Dios ficticio que esa persona se creó en su mente por no conocer verdaderamente a Dios. Pero el Dios verdadero, a quien esa persona no conoce por ignorante, en verdad que existe. Entonces, el riesgo de la ignorancia religiosa es ese. Llevándolo quizás a otro extremo o por otro derrotero, aunque la consecuencia puede ser igual, pues se cae en el fanatismo. Igual, relacionándose con Dios de una manera equivocada, de una manera exagerada, pero a fin de cuentas de una manera falsa. Y no solamente esa relación con Dios, sino la relación con los santos, la relación con la Virgen. Exceso de piedad más ignorancia religiosa son igual a fanatismo. Entonces, son consecuencias estas de no conocer a Dios, de no conocer nuestra fe. Es importante conocer a Dios. Y para eso, pues bueno, se necesitan tantas cosas. Se necesita leer, por supuesto, la Escritura, estudiarla incluso. Se necesita leer el catecismo, estudiarlo incluso. Se necesita, pues, profundizar, asistir a retiros, asistir a pláticas, a conferencias, a cursos, a talleres. Porque hay una realidad que no sé si tú has pensado. Ojalá tuviera aquí en esta aplicación un dibujador para dibujarte aquí. Mira, si tú quisieras dibujar a Dios, esto ya lo he explicado en otras ocasiones, si tú quisieras dibujar a Dios en un pizarrón y quisieras hacerlo representándolo con un círculo, pues tendrías que dibujar un círculo, como Dios es infinito, tendrías que dibujar un círculo
que no cabría en el pizarrón. ¿Por qué no? Pues porque es infinito, no tiene principio ni fin, no tiene límites, entonces no cabría en tu pizarrón. Y si una vez representando a Dios en ese círculo tan grande, que no tiene principio ni fin, que no cabe en el pizarrón, quisieras representarte a ti mismo en ese pizarrón con otro círculo, pues tendrías que dibujar un círculo del tamaño de tu cabeza. Entonces ahora imagínate meter a ese Dios que no cabe en el pizarrón en el círculo que es tu cabeza. ¿Cuánto de Dios puede caber en tu cabeza, sino solamente en la medida del círculo que describe tu cabeza? ¿Te das cuenta? Y lo demás no lo vas a poder absorber. Lo que queda afuera de lo que tu cabeza alcanza a abarcar de Dios, gran parte de eso lo han comprendido otros. Lo han comprendido los santos, lo han comprendido los papas, lo ha comprendido la iglesia como cuerpo de Cristo y nos lo han enseñado. Pero si nos conformamos únicamente con lo que nosotros podemos entender de Dios, nos vamos a quedar cortos. Y la realidad es que la vida no nos va a alcanzar para conocer ese Dios que no tiene principio ni fin. Y por esa razón es que no debemos nunca en la vida dejar de aprender acerca de Dios, para conocerlo cada vez más y mejor, y en consecuencia poder relacionarnos con Él cada vez más y mejor. Eso ciertamente que es muy importante. Volviendo acá a estas frases que tenía aquí, Jesús mismo dijo lo siguiente en el Evangelio según San Juan: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La realidad es que el que vive en la ignorancia es como un prisionero que no tiene para dónde hacerse. Porque a fin de cuentas, ¿qué es la libertad? La libertad es la capacidad de elegir, y sobre todo es la capacidad de elegir entre lo que está bien y entre lo que está mal. Y últimamente el ejercicio pleno de la verdad consistirá en optar justamente por el bien. Esta verdad es Jesús mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, conocer la verdad con B mayúscula es conocer a Jesús. Y el que conoce en verdad a Jesús, el que conoce la verdad de Jesús, acaba por ser libre porque realmente puede optar por lo mejor de lo mejor, que es esa verdad. En tanto que el que no la conoce solamente puede optar por decisiones equivocadas. Y justamente vemos en el mundo contemporáneo cómo la humanidad, cada vez más alejada de Dios, opta cada vez más por cosas que sabemos que no corresponden al plan de Dios, que no corresponden a la voluntad de Dios. Y es justamente ese apartarse de Dios lo que los ha llevado a apartarse de la verdad y lo que los está llevando a ser esclavos de sus decisiones, eligiendo opciones contrarias a Dios. Muchas veces en ese caso es una ignorancia de Dios deliberada. Hay gente que no quiere saber nada de Dios. Y también hay gente que no quiere saber nada de Dios porque Dios le acaba incomodando. Porque la voluntad de Dios es contraria a sus caprichos. Y saber de Dios lo confronta, lo cuestiona, lo interpela, lo incomoda. Y es mejor, a fin de cuentas, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces es mejor no saber de Dios para no tener aquí esta incomodidad conmigo mismo. Es interesante esto, y esta es la postura de Jesús a ese respecto: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay una realidad, por lo que te decía de que solamente podemos abarcar de Dios lo que cabe en nuestra cabeza. La realidad es que siempre va a ser más, al menos aquí en esta vida, siempre va a ser más de Dios lo que no sepamos que lo que sí, y lo que no comprendamos que lo que sí. Otra vez, por nuestra limitación comparado con la infinitud de Dios. Entonces, precisamente porque reconozco que no sé todo de Dios, ese reconocer mi ignorancia
¿A qué me tiene que animar? ¿A decepcionarme y darme por vencido y decir, no, nunca voy a saber yo de Dios, ya mejor para qué? No. Esa conciencia de mi ignorancia a lo que me tiene que llevar es a lo contrario, a la búsqueda incansable de la verdad, a la búsqueda perpetua de la verdad. Todos los días de mi vida tengo que estar en esa búsqueda de la verdad, conociendo más y más y más y más y más y más a Dios. Y en realidad es inagotable. ¿Cuántas veces leemos en la misa? Cada 3 años el domingo leemos el mismo evangelio, el mismo evangelio, el mismo evangelio, cada 3 años, una y otra y otra. Y cada 3 años pescamos algo distinto de ese mismo fragmento del evangelio. Y eso diferente que alcanzamos a pescar en esta ocasión, sumado a lo de hace 3 años y sumado a lo de hace 6 años, nos va permitiendo conocer más y más y más y más a Dios. Es de lo que se trata realmente. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dice Jesús. Cicerón, el gran Cicerón, decía, no me avergüenza confesar la ignorancia de lo que no sé. Claro, porque me reconozco ignorante. Y porque entonces reconocer y aceptar esa ignorancia nuevamente me motiva a querer saber más y más. ¿Para qué? Pues para salir de esa ignorancia, porque sé que viviendo en la ignorancia puedo ser esclavo del error. Y porque sé que solo la verdad me hará libre, entonces tengo que conocer esa verdad. A este propósito de Cicerón también hay otra frase que yo suelo decir en muchas ocasiones. La ignorancia es legítima cuando el ignorante se esfuerza en salir de su ignorancia. La ignorancia es legítima cuando el ignorante se esfuerza en salir de su ignorancia. En cualquier nivel, a todos los niveles y con todos los años de experiencia, con todos los años de experiencia. Sabes que, por ejemplo, te cuento una anécdota. Comentaba yo esto, de hecho, con uno de mis profesores de liturgia de la Universidad Pontificia de México. Comentaba esta anécdota de que una vez estábamos en una clase y entre los compañeros que estaban estudiando conmigo había sacerdotes, y uno de ellos en determinado momento comentó, ante cierto punto importante que nos había explicado el padre que nos daba esa materia, dijo con una sinceridad, le salió del alma por completo, o sea, habló con total sinceridad y dijo, qué vergüenza, 23 años de sacerdote y no sabía esto. Vaya declaración, ¿eh? Y lo que yo pensaba, lo que vino a mi mente de inmediato fue precisamente esta frase que te acabo de compartir. La ignorancia es legítima cuando el ignorante se esfuerza en salir de su ignorancia. ¿Por qué? Porque 23 años después de haber sido ordenado, este sacerdote seguía estudiando. Y en su estudio aprendió algo que no sabía, algo que no le enseñaban hace 23 años, algo que no había sabido por 23 años. Pero la gran noticia es que ahora sí lo sabía. ¿Por qué? Porque se está esforzando en salir de su ignorancia. Mientras muchos hay que se quedan con sus lagunas como si nada. En cualquier ámbito y de cualquier experiencia, te digo. Entonces es muy importante tener esto claro. Como decía Cicerón, no me avergüenza confesar la ignorancia de lo que no sé. A mí no me avergüenza, ¿verdad? Y vale más que no nos avergüence. Yo te comentaba, no sé si en este programa o en otro, me invitaron a dictar una conferencia hace un par de semanas sobre un tema en el que yo no soy especialista. Estuve pensando un poco y me di cuenta de que realmente no podía yo contribuir nada. ¿Qué fue lo que dije? Pues decliné la invitación. Y fui sincero. Esta no es un área de mi dominio. Mal haría yo hablando a un auditorio acerca de esto porque yo no lo sé. No, digo, podría aquí, leo un libro y vengo y les repito el libro. No, yo no soy experto en la materia. No me da pena reconocerlo. Porque mal haría y mal le haría a las personas si me parara yo, si fuera presentado como un especialista, a hablar de algo que no sé. Entonces, es importante reconocer nuestra ignorancia, pero otra vez, la ignorancia es legítima cuando el ignorante se esfuerza en salir de su ignorancia. ¿Qué hay acerca de la necesidad de la formación en la fe para las personas que ejercen un trabajo apostólico? Vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar de ese tema. A veces es necesario defender nuestra fe católica. Es entonces necesario recurrir a la apologética.
Pero cuando no se sabe apologética, se cae en la trampa de defender la fe agrediendo a quienes no la comparten, apabullando a quienes no piensan igual y peor, tratando de demostrarles lo equivocado que están para demostrarles que quien está en lo correcto soy yo. No, eso no es hacer apologética. El propósito de la verdadera apologética es ayudar a quien no comprende la verdadera fe a entenderla, para que llegue a la única verdad revelada por Dios y pueda a través de esa verdad cultivar una plena relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es imposible compartir la verdad de nuestra fe, incluso defenderla cuando nosotros mismos no la conocemos o comprendemos. Por eso te invito a inscribirte al curso de apologética que estoy impartiendo a través de internet, con la autoría y producción del apologeta católico José Miguel Arraiz. Juntos exploraremos en 2 lecciones estos temas: introducción a la apologética, las imágenes sagradas, la comunión de los santos, Biblia, magisterio y tradición, el papado, la sucesión apostólica, la justificación, la Santísima Trinidad, la Eucaristía, el cielo, el infierno y el purgatorio, el bautismo y el canon de la Biblia. El curso es en línea, puedes inscribirte en cualquier momento y tomar las lecciones en tu tiempo y a tu ritmo. Inscríbete en el sitio semillasparalavida.org/apologética. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Estamos aquí de regreso y vamos a ver algunos otros saludos que nos han dejado por aquí. Vemos aquí a Juan Roque que nos saluda desde Oaxaca. Un abrazo también para ti, Juan, gracias por estar con nosotros. Silvia dice: no es suficiente la buena voluntad en el servicio, es necesaria la formación. Estoy tomando el curso que nos recomendó, el diplomado en liturgia, me siento muy contenta. Bueno, qué bueno que te animaste a inscribirte, Silvia. Dale por favor este sábado un abrazo de mi parte al padre Luis, que seguramente te está dando las primeras materias de este fascinante diplomado. Vemos aquí a Aquilino. Saludos también para ti, Aquilino, gracias por estar aquí. Después nos encontramos a Miguel Ángel, que nos saluda desde Kansas. Sigamos estudiando y perseverando en nuestra fe, pues tenemos una misión: impregnarnos de Cristo para poder impregnar de Cristo a todo el mundo. Qué bonito lo dices, Miguel Ángel, tienes toda la razón del mundo. Nadie da lo que no tiene. Mientras más nos empapemos, más podemos salpicar, ¿verdad? Es lo que nos estás diciendo tú y tienes toda la razón. Mientras más, si nadie da lo que no tiene, entonces empapémonos, porque mientras más nos empapemos de Cristo, más podemos salpicar a los demás. Así es. Cristian, soy nuevo seguidor, saludos a todos. Pues bienvenido al Club de los Búhos, Cristian. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Luis Angélica, buenas noches también para ti. Marcelo, saludos hasta Los Reyes, La Paz, Estado de México. Qué bueno que te está gustando este tema. Ledita, gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga también a ti. Rosy Rocío, profundo e interesante tema, mucho que aprender, ¿verdad que sí? Hay mucho que aprender. Cecilia, tarde pero sin sueño, bendita tecnología que nos permite ponernos al día en tan importantes llamados a conocer nuestra misión. Gracias, Cecilia, que Dios te bendiga también a ti. Saludos también para ti, Daniel, gracias por acompañarnos. ¿Tú dónde estás, Daniel? ¿En Puerto Rico? Creo que estás en Puerto Rico. Si no es así, corrígeme por favor. Rosy, me pongo a pensar con qué actitud doy mi servicio en la iglesia o el testimonio con la familia, que en ocasiones las cosas del mundo se anteponen a Dios. Pues sí, una reflexión que tenemos que hacernos todos continuamente para no errar el camino, y menos para errarlo en nombre de Dios, que es también una tentación en la que se puede caer cuando no se conoce bien a Dios, justamente. Lili, pues qué gusto que nos acompañes, saludos hasta la Ciudad de México. Vero dice: elegir, formar y enviar. Elegir, formar y enviar. Lo que hizo Jesús con los apóstoles, ¿no? Y la elección no fue nada más, no fue un acto fortuito, se pasó toda la noche rezando, pidiéndole a su Padre iluminación. ¿Quién de todos los que conozco son los que vamos a formar para esto, verdad? Elegir, formar y enviar, importante por responsabilidad, tener una preparación continua, ¿sí? Pero, como decía yo, es inagotable el conocimiento de Dios, entonces no podemos dejar que pase un día sin conocer más a Dios. Quien tiene buena voluntad para servir debe tener la misma voluntad para prepararse, bien dicho. Tomás, gracias, saludos a ti. Angie, el protagonismo en los servidores al pensar que porque llevan mucho tiempo en su apostolado ya lo saben todo.
y empiezan a hacer las cosas como según ellos está bien. Sí, pues precisamente por falta de formaciones que suceden estas cosas, mi querida Angie. Lola María, saludos hasta la Ciudad de México. Gilberto, pues gracias a ti por acompañarnos, hablando sobre la versión contraria a los que saben mucho dentro de la iglesia, pero que sus obras no tienen congruencia. Me encantaría ver un programa de ello. Sí, como decía, tiene también que ver con lo que hacemos, con lo que aprendemos, ¿verdad? ¿Para qué lo aprendemos? No nos vaya a pasar como los fariseos, que sabían definitivamente un montón, pero el problema es que lo hacían para envanecerse y para ellos tratar de ser perfectos a base de saber, pero con cero caridad, con cero caridad. Por eso es que Jesús luego decía, hagan lo que les digan los escribas y los fariseos, hagan lo que les digan, porque tienen razón, saben tanto que lo que les dicen está bien, pero no sigan su ejemplo, porque pues ahí sí reprueban por completo. Entonces hay que tener cuidado que no nos vaya a pasar eso, ¿verdad? Y el esfuerzo por saber, pues es precisamente, fíjate, es que hay que saber para ser y hay que ser para servir. Hay que saber para ser y hay que ser para servir. Ese es el propósito a fin de cuentas. Es el propósito a fin de cuentas. José Damián, saludos, te sigo desde Everett. Pues aquí cerquita, mi querido José Damián, saludos. Bien, pues bueno, vamos a continuar porque yo quería comentarles acerca de lo que opina la iglesia, o lo que enseña la iglesia, o lo que prescribe la iglesia, lo que decreta la iglesia. Ese es el verbo que estaba buscando, lo que decreta la iglesia acerca de la necesidad de la formación para el apostolado. Fíjate, en el caso de los sacerdotes, alguien por ahí me comentaba en estos debates que se suscitaron a partir de la publicación que hice sobre esta persona que sin saber nada de liturgia la habían comisionado a un cargo tan delicado y tan complejo. Decía que la solución era pedirle al Espíritu Santo, pedirle al Santísimo que envíe al Espíritu Santo para que le ilumine. Esa es la solución. Pero, pues otra vez, nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Y no basta la buena intención. Dicen que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, ¿no es cierto? Y no vaya a ser que nosotros con nuestra mejor intención estemos pavimentando un camino al infierno perfecto, y no por el que vayamos a ir nosotros, sino por el que vayan a seguir otros a los que nosotros les propongamos ese camino, precisamente por no saber. Yo le decía a esta persona, ¿verdad? O a otros de los que me decían que pues no era necesario saber, basta con tener, pues, con sufrir ahí, experimentar un Pentecostés y con eso se resuelve todo. Ojalá si fuera. Pero si así fuera, si bastara con experimentar un Pentecostés para ya quedar listos, imagínate los sacerdotes que van tantos años al seminario. Imagínate que estudian primero su carrera de filosofía, luego estudian su carrera de teología, ¿verdad? Y los que son religiosos, que pertenecen a una orden religiosa, a veces entre esos años de filosofía y años de teología, pasan uno o 2 años de claustro aprendiendo sobre la espiritualidad del santo fundador de su orden, por ejemplo. Y una vez que terminan todos esos estudios, van y hacen un año de servicio pastoral, donde empiezan a poner en práctica mucho de lo que han aprendido, ¿verdad? Y entonces los forman para acólitos, y los forman luego para lectores, y ya después se podrán ordenar al diaconado. Pero los sacerdotes mínimo estudian 8 años, Si bastara experimentar un Pentecostés, pues entonces, ¿para qué tanto? Ya de una vez que lleguen y que el obispo les imponga las manos, les soplen la cabeza para que les infunda el Espíritu Santo y se acabó. No. Por supuesto que no es así. Es simplemente, y obviamente, eso es para ser sacerdote. Imagínate alguien como el Papa. O sea, son hombres que no dejan de estudiar. Y ve para atrás. Ahí tienes al Papa Benedicto, al Papa Emérito Benedicto XVI, uno de los más grandes teólogos de la historia de la Iglesia, de las mentes más brillantes. Todo lo que no ha estudiado. O sea, cuando estaba en la preparatoria, ¿sabes qué hacía en las vacaciones de pasatiempo? Así como hay gente que resuelve crucigramas. Él se ponía y cogía la Biblia y la traducía al latín y al griego de pasatiempo, cuando iba en la preparatoria. Y todo lo que estudió, y todo lo que enseñó, y todo lo que escribió. Juan Pablo II, lo mismo, que se acostaba ya de papa
Ahí veían en su departamento que casi daba la medianoche y por fin apagaba la luz, porque estaba en su cama estudiando filosofía, estaba en su cama estudiando filosofía. Imagínate, cuando fue el cónclave en el que lo eligieron, ¿sabes qué estaba haciendo mientras hacían la votación en la que lo eligieron papa? Karol Wojtyła estaba estudiando una revista de filosofía para no perder el tiempo en lo que todos los demás votaban. Él acá quemando pestaña con su revista de filosofía y de repente, oye, ¿qué crees? Pues que ya te escogieron. Fíjate, los hombres que están más cerca de Dios, los que tienen la gran misión de guiarnos hacia Dios, los que tienen la gran tarea y responsabilidad de ser los vicarios de Cristo en la tierra, son hombres que no dejan de estudiar hasta el último minuto que tienen libre, dándonos un gran ejemplo con eso precisamente. ¿Qué es lo que decreta la Iglesia acerca de la necesidad de la formación de los laicos para el trabajo apostólico? Uno de los documentos del Concilio Vaticano II es un decreto precisamente, es un decreto, es la orden, es una orden, un conjunto de órdenes aquí. Es un decreto que te lo tienes que saber, si no, búscalo, lo encuentras en la página del Vaticano, facilísimo, toma nota y búscalo, Decreto Apostólica Mactositatem, sobre el apostolado de los laicos. Fíjate lo que dice el número 28, esa es la sección de este decreto que habla acerca de la necesidad de la formación para el ejercicio del apostolado de los laicos. Mira lo que dice: el apostolado solamente puede conseguir plena eficacia con una formación multiforme y completa. La exigen no solo el continuo progreso espiritual y doctrinal del mismo seglar, sino también las varias circunstancias de cosas, de personas y de deberes a que tiene que acomodar su actividad. Podemos desmenuzar esto, El apostolado solamente puede conseguir plena eficacia, o sea, y dice solamente, o sea, no hay de otra. Para que un trabajo apostólico dé fruto, no hay de otra, no hay de otra. Es necesaria una formación multiforme y completa, no superficial, no un cursito ahí de 2 horas. Que ahora, imagínate, ya es el colmo a dónde hemos llegado, que en la actualidad a cualquier cosa le dicen retiro. Una plática de 2 horas en una parroquia le dicen retiro. Retiro es que te retiras, es que te encierras. Los retiros son de varios días y estás en recogimiento y estás aislado del mundo, por eso se llaman retiros. Pero ahora le dicen retiro a cualquier plática de 2 horas en el salón parroquial. Eso no es un retiro. Y hay gente que piensa que con una de esas ya está. No, ¿qué es lo que dice aquí? Aquí dice formación completa. Y una formación completa implica años de estudio, no nada más es así. Además dice multiforme, es decir, que sea práctica, que sea teórica, que sea espiritual, donde se te enseña a hacer y donde practiques haciendo, donde tengas un tutor tal vez o un asesor, donde además del maestro que te enseña, multiforme y completa. La exigen, fíjate, no es una recomendación, la exigen no solo el continuo progreso espiritual y doctrinal del mismo seglar, es decir, porque yo, laico, que estoy haciendo un trabajo apostólico, tengo que crecer continuamente, tanto en lo que sé como en mi espíritu, ¿verdad? Por eso dice, la exige no solo el continuo progreso espiritual y doctrinal del mismo seglar, sino también las varias circunstancias de cosas, de personas y de deberes a quienes se tiene que acomodar su actividad, que te van a poner a dar catecismo de primera comunión. Tienes que adaptarte entonces a esa situación, a esa necesidad. A ver, va a ser primera comunión. ¿De qué edad son estos niños? Tengo que aprender a adaptarme a estos niños, tengo que aprender a adaptar lo que voy a enseñar a estos niños, tengo que conocer los materiales catequéticos para niños que son propios para esta edad, tengo que saber de liturgia porque tengo que enseñarles a que aprendan bien la misa para no timarlos yo y que luego en 20 años vayan con Mauricio y les diga que vengan a que les devuelva su dinero porque los timé. Tengo que enseñarles bien la liturgia para que entiendan bien lo que van a hacer. Tengo que entender la teología del sacramento de la Eucaristía para poder explicarles, para que si me preguntan pueda contestarles con corrección. Todo eso.
que estoy a cargo ahora, bueno, me ponen ahora a ser catequista de confirmación. Ah, bueno, entonces ya es para jovencitos que piensan diferente, que vienen con dudas de este estilo, con problemáticas en su casa propias de la edad, quizás por la adolescencia. Y tengo que conocer también perfectamente toda la teología del sacramento, entender en qué consiste esa fusión del Espíritu Santo, saber cuáles son los dones del Espíritu Santo que van a recibir, conocerme bien todo el rito de la confirmación, porque va a venir el obispo y tengo que hacerlos que entiendan cómo van a poder ellos hacer de ese momento de recibir el sacramento una verdadera experiencia de Dios. Tengo que saber todo eso. Y así, o sea, así, es lo que dice aquí. Y es una exigencia. Las varias circunstancias de cosas, de personas y de deberes a que tiene que acomodar su actividad. En el caso de quien hablaba yo, que la comisiona el párroco para que se haga cargo de la liturgia, imagínate, tan complejo que es eso. Porque no nada más es, o sea, cómo se dice la misa, eso lo va a hacer el sacerdote, él va a celebrar la misa, pero pues tienes que conocer todo el calendario litúrgico, donde conocer el calendario litúrgico no es saberte nada más los tiempos. Hay veces que la gente piensa que saber el año litúrgico significa saber que hay un adviento, una navidad, un tiempo ordinario, una cuaresma, una pascua, otro tiempo ordinario y se acabó. No, es que tienes que saber, por ejemplo, si sabes el año litúrgico, cuándo hay solemnidades, cuándo hay fiestas, cuándo hay memorias y cuándo son opcionales y cuándo se traslada la solemnidad al domingo o del domingo al lunes para entonces preparar la liturgia correspondiente el lunes, que porque si cae en domingo de Adviento la tengo que pasar al lunes, entonces el lunes tengo que ir a preparar todo para que se celebre como solemnidad y que los ornamentos del sacerdote sean del color correcto y que las velas y que las flores y cuando se quitan, cuando se ponen. Son un montón de cosas. Entonces imagínate, ponen a alguien que no sabe nada, va a sufrir horrible porque no va a saber, va a hacer lo mejor que pueda, pero va a sufrir haciéndolo y la consecuencia la van a pagar los fieles que vayan a la misa o el sacerdote igual cuando se empiece a dar cuenta que faltaron cosas que están mal acomodadas, que los libros litúrgicos no tienen los listones en las páginas correctas para cuando él tenga que estar brincando a cada sección cuando esté celebrando. Es complejo. Y es lo que dice aquí precisamente, es una exigencia también que depende de las personas y de los deberes a que tiene que acomodar su actividad, ¿ves? Dice también acerca de esto este decreto Apostólica Citatem, además de la formación espiritual, porque fíjate esto, para los que dicen que basta con experimentar un Pentecostés y pedirle a Dios que nos ilumine. Además de la formación espiritual, se requiere una sólida, no a medias, no así nada más, una sólida instrucción doctrinal, incluso teológica, ético-social, filosófica, según la diversidad de edad, de condición y de ingenio. No se olvide tampoco la importancia de la cultura general, juntamente con la formación práctica y técnica. Pues sí, digo, en estos tiempos hasta hay que saber usar bien PowerPoint para evangelizar como se debe, o sea, Zoom, las herramientas que están hoy a nuestro alcance, en cuanto a la parte técnica, ¿verdad? Pero en cuanto a la formación, aquí fíjate, una sólida instrucción doctrinal, incluso teológica, ético-social, filosófica, según la diversidad de edad, de condición y de ingenio. No se olvide tampoco la importancia de la cultura general, juntamente con la formación práctica y técnica. Como ves, lo que decreta, lo que ordena la Iglesia Católica acerca de la formación de los laicos para que puedan ejercer un trabajo apostólico fecundo, ahí está expresado. Cualquiera diría, pues es que eso es obvio, pero no, y precisamente tan no es obvio que por eso muchos ni se forman o se forman así nada más, o los forman así nada más y los avientan. Ahí está. Eso es lo que realmente decreta la Iglesia. ¿Y por qué lo decreta? Porque entiende la importancia, la necesidad, la gravedad de que quienes están haciendo un trabajo apostólico estén bien formados para hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Así de simple. Entonces, la conclusión de toda esta charla en el Club de los Búhos, pues es que la ignorancia no es una virtud, para nada. El que piensa que es muy humilde porque es muy ignorante está totalmente confundido. Dios mismo dice en el libro de los Proverbios que la ignorancia es escandalosa, tonta y sin vergüenza. O sea, no es motivo de preciarnos de ser unos ignorantes, no.
porque es escandalosa, es tonta y sinvergüenza. Y porque si queremos realmente conocer la verdad que nos hará libres, que es la verdad de Jesús, pues tenemos que formarnos, no nos queda de otra. No nos queda de otra. Y ahora, si además de eso vamos a hacer un trabajo apostólico, pues hasta por responsabilidad con los demás a los que vamos a servir, tenemos que saber hacerlo. Y eso implica que nos tengamos que formar antes. Nos dice aquí Daniel, la religión en cuanto a virtud moral es dar a Dios el respeto, el honor y culto debidos como primer principio de la creación y gobierno de todas las cosas. Gracias Daniel por tu apunte. Nos dice Juselo, buenas noches, el tema de hoy es muy interesante como todos los que compartes. Gracias Juselo, qué bueno que te está gustando. David, saludos hasta El Paso en Texas, en la frontera con México. Y ahora nos saluda Norma desde la ciudad de los casinos, Las Vegas, Nevada. Gracias por acompañarnos en esta noche. Alabama, allá nos está viendo Sonia esta noche. Y sí nos confirma Daniel que es de Puerto Rico con descendencia mexicana y judía. Bueno, qué bueno que no me equivoqué, mi querido Daniel, gracias. Después Olga, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Mercy, qué bueno que el programa te ha resultado interesante. Mi querido Lester, que con mi buen amigo Lester hemos tenido aquí unos intercambios muy sabrosos acerca de este tema, ¿no es así, Lester? Todo conocimiento de la fe nos debe llevar a tener una mejor relación con Dios. No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios bien. Muy buena observación. Según el estado de cada uno está llamado a conocer más. No todos están llamados a ser maestros o teólogos, claro. Muchos servidores apenas terminaron la prepa y no están preparados para estudios teológicos. En todo caridad, no despreciemos la fe de los sencillos. La fe no tiene que ver con un conocimiento intelectual. Sí, ciertamente, es que no tiene y sí tiene que ver, porque otra vez, si no está la fe apoyada en un conocimiento, es muy posible que esté errada, porque si no, ¿de dónde? Y es que mira, mi querido Lester, simplemente ir a la misa y escuchar el evangelio y escuchar la predicación son de suyo un ejercicio intelectual. Leer el evangelio es de suyo un ejercicio intelectual. Lo es. No es conocimiento empírico, es conocimiento científico, eminentemente. Entonces, por fuerza se necesita tener ese conocimiento. Ahora, lógicamente que menospreciar la fe de los sencillos, pues no, ¿verdad? Nunca, nunca. Para el caso, y estarás de acuerdo conmigo, Lester, quienes tienen, no todos, partiendo de un comentario tuyo, no todos están llamados a ser maestros o teólogos, efectivamente. Y en todo caso, ahí sí, los que están llamados a ser maestros y teólogos tienen la grave obligación de compartir lo que han aprendido precisamente con los que no lo saben. ¿Para qué? Para ayudarlos en ese camino de conocimiento hacia la verdad que es Jesús, ¿no? Porque sí, ciertamente no todos están llamados, ¿no? Pues no todos son los pies, no todos son las manos, no todos son la cabeza dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Jesús que es la iglesia. Y ciertamente que no todos los apostolados son de formación en la fe. Hay muchos apostolados asistenciales en los que no se necesita saber mucha teología. Pensemos, por ejemplo, en la gente que asiste en leprosarios. Pensemos, por ejemplo, en la gente que prepara comida para ayudar a los que están en la indigencia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, las personas que, fíjate, un gran apostolado, y ahí sí, siguiendo el ejemplo de su patrono San Martín de Porres, ¿cuántas personas hay que el apostolado que hacen, y lo hacen con una entrega brutal, es limpiar las iglesias, y limpiarlas hasta por los rincones que uno ni se imagina? A veces son cosas que damos por descontado, pero no nos imaginamos, a lo mejor ahora por lo de la pandemia, que vemos que van y desinfectan, pero la realidad es que las iglesias donde vamos siempre están prístinas, siempre están limpias, y no se limpian solas. Hay gente detrás, y no todos los que limpian las iglesias son necesariamente empleados de mantenimiento de las iglesias. Muchos son laicos que van y lo que hacen es podar los jardines, lo que hacen es pulir las bancas, lo que hacen es limpiar los tubos de los órganos, en fin, ¿no? Y ahí vemos cómo hay trabajos de apostolado asistencial que no requieren ciertamente conocimientos teológicos muy avanzados, ¿no? Y donde también se puede servir a Dios, y donde se puede servir a la iglesia, y donde podemos servir a nuestros hermanos. Así es.
Gracias, Lester. Interesante siempre nuestros intercambios, mi querido Lester. Y después acá tenemos a Pau. Gracias por tus programas. Con tus programas matas un poco mi ignorancia, aprendo mucho. Bueno, pues qué bueno que te sirven para aprender más acerca de nuestra fe. Laura, saludos hasta San Antonio. Ahora a Barranquilla, Colombia. Elena, gracias por acompañarnos. También a ti, Francisco, gracias por estar con nosotros desde Caldwell, en Idaho, aquí el estado vecino del de Washington, desde donde estoy transmitiendo yo. Rosa, buenas noches. Qué tan importante es formarse y muchas veces se piensa que se sabe todo. Pues bien, mis queridos amigos, gracias a todos por haber participado, gracias por haber estado aquí acompañándome en esta noche, en esta sesión del Club de los Búhos. Lester, que no nos había dicho ahí antes, se despide. Saludos desde California. Bueno, saludos a California. Es bonito eso, ¿no? Que todo el mundo dice de dónde está y así eso nos da una noción del alcance que tiene el programa y de lo interesante que es ver que hay participación de tantos rincones. Pues bien, amigos, les decía que les agradezco mucho su tiempo. Si alguien quiere volver a ver las frases, pues ya ve mañana la repetición del video y las busca, ¿verdad? Si quiere tomar nota y no le dio tiempo. Y recuerden que podemos seguir conversando todos los días a través de Semillas para la Vida. Nos vemos el fin de semana en un episodio más de Pasión por el Evangelio, analizando el Evangelio que vamos a leer el domingo en la misa. Y con el favor de Dios nos vemos aquí la próxima semana para una emisión más del Club de los Búhos. Que Dios los llene a todos de bendiciones y que tengan una noche tranquila y en la paz de Dios. Apasionate por nuestra fe. ¿Cómo estás? Te saludo también a Mauricio Pérez. ¿Qué te parecería leer una novela católica, pero una novela de suspenso, de amor, de intriga, en la que hay un crimen que resolver? Las entradas para un espectáculo extraviadas y un fraude que se comete en una empresa le cambian la vida a una pareja de una forma que ellos jamás hubieran sospechado y los expone a una situación cada vez más complicada en que su vida pierde sentido y la única forma de recuperar ese sentido será siendo capaces de superar el rencor para lograr perdonar. Se trata de mi nuevo título, la novela El laberinto del perdón. Es mi 11º título y me complazco en compartirlo contigo. El laberinto del perdón es una historia fascinante cuyas páginas te atraparán en una historia que además se mezcla con explicaciones que te ayudarán a comprender el rencor, el resentimiento, cómo superarlos y cómo lograr perdonar a quienes te han herido. El laberinto del perdón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle a través de Amazon.com o de nuestro sitio semillasparalavida.org. El laberinto del perdón en verdad es una lectura que no te has de perder. Apasionate por nuestra fe.